Mira, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces has dicho esta frase exacta? Ya empezaré a invertir el año que viene, ¿ahora no es el momento? Si tienes 25 años, o 28, o incluso 32, y eso es exactamente lo que piensas, quédate quieto. Porque lo que voy a decirte a continuación probablemente te va a quitar el sueño. Aquí está el asunto. Todos creemos que estamos esperando el momento perfecto. Cuando tenga un mejor salario, cuando termine de pagar el carro, cuando la situación en el país se calme. Suena lógico, ¿verdad? Es la voz de la responsabilidad hablando. Pero lo que no sabes es que esa vocecita que te dice espérate te está costando, en este preciso momento, más de $1.000.000. No estoy exagerando. Vamos a hacer algo que a la mayoría de la gente le da miedo hacer. Vamos a poner los números en la mesa sin anestesia. Porque si tú entiendes esto hoy, antes de que termine este video, tu vida financiera se va a dividir en dos partes, el antes y el después de saber esto. Imagina a dos amigos, Javier y Carlos. Ambos tienen 25 años, trabajan en lo mismo, ganan lo mismo, viven en la misma ciudad. Son prácticamente gemelos financieros. Javier es el que llamaremos el disciplinado. No es un genio, no es millonario heredero, simplemente toma una decisión aburrida. Decide que va a destinar $200 al mes a invertir. No 2.000, no 20.000, $200. Eso es menos de $7 al día. Es lo que cuesta una pizza mediana o 2 salidas al cine. Javier empieza a los 25 años. Carlos, por otro lado, es el prudente. Él dice, tranquilo, tengo tiempo. Ahora quiero disfrutar mi sueldo, viajar, comprar mis cosas. Cuando tenga 35, con más estabilidad, empiezo con todo. Carlos también va a poner $200 al mes, pero empieza a los 35 años. Ambos invierten exactamente lo mismo, un fondo que históricamente da un rendimiento promedio del 10% anual. Sí, ya sé, el mercado sube y baja, pero estamos hablando de un horizonte de décadas, y ese es el promedio histórico del S&P 500 ajustado por inflación. Vamos a usar esa base. Ahora, aquí es donde la matemática deja de ser aburrida y se convierte en algo casi cruel. Javier, el que empieza a los 25, mete $200 al mes durante 10 años. Solo 10 años. Desde los 25 hasta los 35. En total, de su bolsillo, habrá puesto $24.000. $2.400 al año durante una década. Después de los 35, Javier decide que ya no quiere aportar más. Cero. No mete $1 más. Deja ese dinero ahí, y simplemente lo deja crecer hasta que tenga 65 años. Carlos, por su parte, no mete ni un solo dólar entre los 25 y los 35. Cero. Pero a los 35, se pone las pilas. Y mete $200 al mes, durante 30 años seguidos, hasta los 65. Desde los 35 hasta los 65. En total, Carlos pone de su bolsillo $72.000. Sí, leíste bien. Carlos pone 3 veces más dinero de su propio bolsillo que Javier. $72.000 contra $24.000. ¿Quién crees que tiene más dinero a los 65? Si pensaste que Carlos, porque aportó el triple, déjame decirte que estás a punto de sentir un nudo en el estómago. A los 65 años, Javier, el que solo aportó durante 10 años y luego se quedó cruzado de brazos, tiene $1.188.000. Carlos, el que aportó durante 30 años sin parar, tiene $452.000. Espera, déjame repetirlo porque esto es tan absurdo que parece mentira. Javier aportó $24.000. Carlos aportó $72.000. Javier tiene $1.188.000. Carlos tiene $452.000. Javier tiene más del doble de dinero que Carlos, a pesar de que Carlos trabajó 20 años más y puso 3 veces más de su propio dinero. Carlos es $736.000 más pobre que Javier. ¿Y sabes cuál fue la única diferencia? 10 años. No fue la cantidad, no fue la inteligencia, no fue el riesgo. Fue el tiempo. Fue haber entendido o no la gravedad de lo que significa empezar a los 25 versus empezar a los 35. Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. El interés compuesto no es una línea recta, es una curva exponencial. Y el primer tramo de esa curva, aunque parezca pequeño, es el que define si al final tienes un castillo o una casita de campo. Ahora, quizá estés pensando, bueno, pero eso es asumiendo un 10% de rendimiento, que en Latinoamérica es difícil, o que la bolsa de valores no es tan accesible, o que con la inflación de mi país eso no aplica.
Te entiendo. Y por eso quiero que veas esto desde otra perspectiva. Porque este concepto no es exclusivo de la Bolsa de Estados Unidos. Esto aplica a cualquier cosa que genere rendimiento compuesto, un negocio que reinvierte sus utilidades, bienes raíces que se valorizan, o incluso una cuenta de inversión local en tu país. Pero si eres de México, Colombia, Chile, Argentina, Perú o cualquier otro país de la región, el principio es exactamente el mismo. Lo que cambia es el vehículo, no la física financiera. Y aquí viene la parte que duele. La inflación en nuestros países hace que este error sea todavía más costoso. Porque si tú empiezas tarde, no solo pierdes la oportunidad de crecer, sino que el dinero que ahorras tarde se lo come la devaluación mientras tú te preparabas. Pero el problema no es matemático. El problema es psicológico. Porque si yo te pregunto ahora, ¿por qué no estás invirtiendo? Seguramente me dirás algo como, no tengo suficiente dinero, es muy poco lo que puedo ahorrar, no sé por dónde empezar, o prefiero tener el dinero líquido por si acaso. Y esas excusas, con todo respeto, son las que te están haciendo pobre. Porque no se trata de tener mucho dinero para empezar. Javier no empezó con un gran capital. Empezó con $200 al mes. Y mira lo que pasó. Aquí hay un concepto que los ricos entienden y la clase media ignora. El dinero no se trata de cuánto ganas, sino de cuánto tiempo le das para que trabaje. Déjame darte una analogía. Imagina que tienes un árbol. Un árbol de aguacate, por ejemplo. Si plantas la semilla hoy, en 7 u 8 años tendrás un árbol enorme que te da cientos de aguacates cada temporada. Si plantas la semilla dentro de 10 años, pues tendrás aguacates dentro de 18 años. La diferencia entre tener aguacates gratis el resto de tu vida o seguir comprándolos en el mercado es simplemente el día que decidiste plantar la semilla. Tu dinero es exactamente igual. Cada dólar que inviertes hoy es una semilla que se convierte en un árbol. Y lo que Javier entendió, y Carlos no, es que no necesitas un bosque entero para empezar. Necesitas una sola semilla, y la disciplina de no comerte la fruta antes de tiempo. Esto me lleva al segundo error mortal que cometes cuando decides esperar. Y es que subestimas el poder de los primeros años. La mayoría de la gente mira el interés compuesto y piensa, bueno, si empiezo a los 35, son 30 años hasta los 65, eso es mucho tiempo, aún voy bien. Pero lo que no ves es que el crecimiento exponencial se da sobre todo al final. Los primeros años no se ven impresionantes. Javier, después de sus primeros 10 años de aportes, a los 35, tenía solo unos $38,000. Nada del otro mundo. Pero esos $38,000, sin tocar, se convirtieron en más de 1,000,000. La magia no ocurre en los primeros 10 años. La magia ocurre en los últimos 20. Y para llegar a esos últimos 20, tienes que haber sembrado en los primeros. Por eso, cuando te digo que el error a los 25 te hace $1,000,000 más pobre a los 65, no es una frase motivacional barata. Es una ecuación. Es el costo de oportunidad de no haber puesto $200 al mes durante una década. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque ahora quiero que hagamos un ejercicio incómodo. Piensa en tus gastos de los últimos 3 meses. ¿En qué te gastaste $600? Tal vez en ropa, en salidas, en el celular nuevo, en la suscripción de 10 plataformas de streaming. Ahora, imagina que cada vez que gastaste esos $200 en algo que no te genera ningún retorno, en realidad no gastaste $200. Gastaste el equivalente a $20,000 de tu futuro retiro. Porque $200 hoy, invertidos a 40 años con un rendimiento del 10%, son $9,000. No 200, 9,000. Así que cada vez que dices es que $200 no hacen diferencia, lo que estás diciendo es que $9,000 no hacen diferencia. Y lo haces una y otra vez. Mes tras mes. Año tras año. Ahora, no quiero que te vayas con la idea de que tienes que vivir como un monje para lograr esto. Ese es el otro extremo que tampoco funciona. Lo que estoy diciendo es que hay un punto medio, y ese punto medio se llama pagarte a ti mismo primero. La mayoría de la gente vive con esta fórmula, ingresos menos gastos igual a lo que ahorro. Y cuando los gastos suben, el ahorro desaparece. La fórmula correcta, la que usó Javier sin saberlo, es ingresos menos ahorro e inversión igual a gastos. Primero te pagas a ti, luego vives con lo que sobra. No al revés. Si esperas a que te sobre para invertir, nunca te va a sobrar. Porque los gastos siempre se expanden hasta llenar el ingreso disponible. Eso se llama la ley de Parkinson aplicada a las finanzas personales. Déjame contarte la historia de Adriana. Adriana tenía 26 años. Trabajaba en una empresa de marketing en Bogotá. Ganaba bien, pero cada mes se preguntaba a dónde se había ido su sueldo.
Un día decidió hacer lo que nadie quiere hacer. Anotó cada gasto durante 3 meses. Encontró que gastaba $120 al mes en domicilios de comida, $80 en aplicaciones y servicios que ni usaba, y $150 en salidas que realmente no disfrutaba porque terminaba cansada. Adriana no eliminó todo. Simplemente reasignó. Redujo los domicilios a la mitad, canceló 3 suscripciones, y en lugar de salir 3 veces por semana, salió una vez pero de mejor calidad. Con eso, sacó $200 al mes que nunca había tenido. Hoy Adriana tiene 33 años y lleva 7 años invirtiendo. Su cuenta ya tiene más de $30,000. Y lo más importante, tiene el hábito. Cuando Adriana tenga 65, no va a ser millonaria porque ganaba mucho dinero. Va a ser millonaria porque empezó. Ahora, quizá estés pensando, todo esto suena muy bonito, pero en mi país la situación es muy volátil. No confío en los bancos, no confío en las instituciones, y además necesito ese dinero por si pasa algo. Te entiendo de verdad. Y aquí es donde la psicología del dinero se enfrenta a la realidad de Latinoamérica. Pero déjame decirte algo con todo el respeto. El riesgo de no hacer nada es mayor que el riesgo de hacer algo mal. Si dejas tu dinero en una cuenta de ahorros que te da el 0.1% de interés, o debajo del colchón, o en un fondo de inversión local de muy bajo riesgo, lo que estás haciendo es asegurar tu pobreza. Porque la inflación no perdona. Si tienes $10,000 hoy, y la inflación es del 6% anual, en 10 años esos $10,000 tendrán el poder adquisitivo de 5,400. Estás perdiendo la mitad de tu dinero sin comprar nada, sin divertirte, sin ayudar a nadie. Solo por cuidarte. La verdadera seguridad financiera no está en tener el dinero quieto. Está en tener activos que crezcan más rápido que la inflación. Y sí, eso implica riesgo. Pero el riesgo se gestiona con educación, no se evita con ignorancia. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy? Porque este video no es solo para asustarte, es para darte una ruta. Número 1. Empieza con lo que tienes, no con lo que quisieras tener. Si $200 es mucho, empieza con 50. Si 50 es mucho, empieza con 20. Lo importante no es la cantidad, es activar el hábito. Porque una vez que activas el hábito, tu cerebro deja de ver la inversión como un gasto y empieza a verla como una prioridad. Y cuando eso pasa, tu ingreso empieza a crecer para sostener esa prioridad. Número 2. Automatiza. El ser humano es pésimo tomando decisiones financieras repetitivas. Por eso la fuerza de voluntad falla. Pero si configuras una transferencia automática el mismo día que te llega el sueldo, no necesitas fuerza de voluntad. Necesitas una sola decisión tomada una vez. Automatiza, aunque sea poco. Número 3. Elige vehículos de inversión que entiendas. Si no entiendes la bolsa, no te metas en acciones individuales. Si no entiendes cripto, no te metas en cripto. Pero no uses la ignorancia como excusa para no hacer nada. Empieza con un fondo indexado, un ETF como el S&P 500, o un fondo de inversión colectiva en tu país que tenga 10 años de historia. Es más sencillo de lo que parece. Hoy, con $20, puedes abrir una cuenta en un broker internacional regulado desde cualquier país de Latinoamérica. La tecnología eliminó las barreras de entrada. Número 4. Esto es crucial, olvida el dinero que inviertes. Javier no se hizo millonario porque era un genio del trading. Se hizo millonario porque no tocó su dinero. La mayoría de la gente pierde en el interés compuesto no porque el mercado caiga, sino porque cuando el mercado cae, venden. O cuando tienen una emergencia, retiran. O cuando ven que tienen mucho dinero, se lo gastan en un carro. El interés compuesto necesita 2 cosas para funcionar: tiempo y consistencia. Si rompes cualquiera de las 2, la fórmula se rompe. Así que tu dinero invertido tiene que tener un propósito claro. Es para tu yo de 65 años. Ese dinero no existe para comprar un carro más bonito a los 40. Y aquí viene la parte que no te cuentan en los videos de finanzas bonitos. Vas a fallar. Vas a tener meses donde no puedas ahorrar. Vas a tener meses donde el mercado caiga un 20% y quieras salir corriendo. Vas a tener momentos donde tus amigos estén comprando cosas increíbles y tú te sientas un tacaño por estar invirtiendo. Pero déjame decirte algo que suena duro pero es real. La riqueza no se construye con lo que la gente ve, se construye con lo que la gente no ve. Tus amigos ven el carro nuevo, el viaje a la playa, la ropa de marca. Lo que no ven es tu cuenta de inversión creciendo. Y cuando todos tengan 65 años, ellos van a seguir trabajando porque no les queda de otra, y tú vas a tener la libertad de hacer lo que te dé la gana. Esa es la verdadera riqueza. No es tener un yate, es no tener que pedir permiso para dejar de trabajar.
Ahora, déjame llevarte a un escenario que probablemente te va a dar escalofríos. Porque hemos hablado de Javier y Carlos, pero hay un tercer personaje en esta historia. Se llama Ricardo. Ricardo también tiene 25 años, pero Ricardo dice, no voy a esperar ni a los 25 ni a los 35. Voy a empezar hoy. Pero no con 200, voy a empezar con 200, y cada año voy a aumentar mi aporte un 5% porque mi sueldo va a crecer. Ricardo empieza a los 25 con $200 al mes, y cada año aumenta un 5% su aporte. O sea, el año que viene mete 210, luego 220, etc. Solo por tener la disciplina de aumentar un poco cada año, a los 65, Ricardo tiene $2.400.000. $2.400.000. Mientras que Carlos, que esperó a los 35, tiene $452.000. La diferencia entre empezar hoy y empezar dentro de 10 años, ajustando por crecimiento del aporte, es de casi $2 millones. ¿Todavía crees que esperar un año no pasa nada? Esto es lo que la mayoría de la gente no se da cuenta. No es que el interés compuesto sea mágico, es que la combinación de tiempo, consistencia y crecimiento de aporte es tan poderosa que hace que el último tramo de tu vida financiera sea casi ridículo en comparación con el primero. Pero la trampa psicológica más peligrosa no es la flojera, es el optimismo. Creemos que vamos a tener más dinero después. Creemos que vamos a ser más disciplinados después. Creemos que vamos a tener más tiempo después. Y la verdad es que la vida pasa, llegan los hijos, llegan las deudas, llegan las emergencias, y ese después nunca llega. Si tienes 25 años hoy, este es el momento más valioso que vas a tener en tu vida financiera. No porque tengas mucho dinero, sino porque tienes algo que ni Jeff Bezos puede comprar: tiempo. 40 años de crecimiento exponencial por delante. Si tienes 35 años, no te preocupes, aún estás a tiempo de construir un patrimonio enorme. Pero tienes que empezar hoy, porque si esperas a los 45, Carlos va a parecer millonario comparado con lo que tendrías. Si tienes 45 años, el mensaje es el mismo. El mejor momento para empezar fue hace 20 años. El segundo mejor momento es hoy. No hay una edad donde sea tarde, pero sí hay una edad donde duele más, la edad en la que decides seguir esperando. Entonces, aquí está mi propuesta. Quiero que después de este video, abras tu aplicación del banco o tu computadora y configures una transferencia automática para el día de tu próximo pago. No importa si son $10, $20, $50 o 200. No importa. Lo que importa es que tomes la decisión hoy. Porque no es solo dinero. Es demostrarte a ti mismo que tú eres el tipo de persona que construye su futuro, no el tipo de persona que espera que el futuro le resuelva la vida. Javier no era más inteligente que Carlos. Javier simplemente tomó una decisión incómoda a los 25. Y esa incomodidad de poner $200 al mes durante 10 años le compró la libertad de nunca tener que preocuparse por dinero después de los 65. Tú puedes ser Javier. O puedes ser Carlos. Pero el tiempo para decidir no es cuando tengas más dinero, no es cuando tengas más estabilidad, no es cuando el país mejore. El tiempo para decidir es ahora. Porque el error a los 25 no es no tener dinero. El error a los 25 es creer que tienes tiempo para empezar después. Y ese error, te lo aseguro, vale $1 millón. Así que hazlo. Abre esa cuenta. Configura esa transferencia. Empieza con lo que tienes. No esperes a que sea perfecto. Porque el tiempo no espera, y tu yo de 65 años está contando los días. Si este video te ha hecho pensar de otra forma sobre tu dinero, por favor, dale like y suscríbete al canal. No te pierdas los videos que aparecen en pantalla. Nos vemos en el próximo video.